Cuando Jesús viene hablando acerca de las señales sobre el fin de los tiempos, dice, va a pasar todo esto, se va a pudrir de esta manera, pero ustedes van a tener salvación y esperanza, y cuando piensen que todo se va a destruir, ahí voy a venir yo y todo ojo me va a ver. Y da una serie de parábolas. Las parábolas de Jesús uno nunca las tiene que leer desconectada de lo que viene hablando de antes y de lo que viene hablando después, porque si la lee desconectada, saca conclusiones que nada que ver. Entonces Jesús, hablando acerca de los últimos tiempos y de cuando Él iba a venir, dice primero la parábola a las 10 vírgenes. 5 eran sabias, 5 eran insensatas. A las sabias estaban preparadas para recibir al Señor y fueron salvadas. Y después de eso da otra parábola, que es la que vamos a ver hoy, que es la parábola de los talentos. Bien, cuando Jesús da una parábola, casi siempre usa elementos de la vida cotidiana, de su contexto, de su época, pero casi siempre las exagera al extremo. O sea, las lleva a niveles bizarros, que no podrían pasar en ese contexto, aunque la situación que te presenta es real. Lo vamos a ir viendo de a poco esto. ¿Y por qué es importante entender esto? Para poder entender lo que Dios hoy nos quiere decir. Amén. La parábola que hoy vamos a reflexionar enseña actitudes importantes a tener para cuando Él venga, para el último día, el día antes de que tengamos que verlo cara a cara a Él. O si nos toca partir antes de que Él venga, ese día. Entonces nos enseña a estar preparado para ese día. Pero ¿cómo uno está preparado para ese día? Viviendo de la manera que Dios quiere. Y sobre eso es la parábola que hoy vamos a leer. Leo algunos versículos y voy a ir saltando otros y otros por cuestión de tiempo los vamos a resumir. Bien, Mateo 25, 14 y 15. Yo voy a leer esta vez en Reina Valera. Bien, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Esa no es Reina Valera, pero no importa, sigamos con esa. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2. Bien, hasta los de cabina de vez en cuando se equivocan. Bien, y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Y sigue la parábola. Después de mucho tiempo dice, bueno, a otro le dio 1 talento y le dice, muchachos, ustedes tienen que hacer negocio. Voy a venir después de un tiempo. Dice que pasó un buen tiempo, volvió. Al que le había dado 5 le dice, Señor, amo, yo trabajé estos 5 talentos que me diste, se multiplicaron por 5 y dieron 10 en total. Al que le dio 2, tú estos 2 talentos los multipliqué y dieron 2, y al que dieron 1 se acobardó y dice, Señor, yo sabía que eras un Dios severo, entonces no quise jugar con eso y lo enterré debajo de la tierra para tenerlo seguro, para que cuando vos vengas no me retes. Como lo vamos a ver, todas estas son bizarreadas al extremo. ¿Qué es un talento? En la época de Jesús, no está hablando de talento en el sentido en el que lo entendemos hoy. ¿Me explico? Por ejemplo, los chicos de la música tienen talento para tocar. Mi esposa me dice, estás lento. No, ese no. No está hablando de esos talentos. Los talentos en la época de Jesús era una moneda hasta cierto punto, pero era más abarcativamente, era una cantidad de peso, que lo usaban para determinar cantidad de moneda. Por eso está bien la respuesta, pero abarca un poco más. Era una cantidad de peso. ¿Cuánto eran pesos? 34 kilos. Imagínate que le dan 34 kilos a una persona. ¿Pero 34 kilos de qué? De monedas. ¿De qué eran en esa época las monedas? De plata. Es decir, que era una cantidad exorbitante de dinero que este señor le estaba entregando a cada uno de sus siervos. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto más o menos serían 34 o 1 talento de kilos de plata? Un talento sería, estimativamente, los cálculos que se hacen los estudiosos de la Biblia y de la historia de esa época, serían 20 años de salario de un jornalero. ¿Me explico? O sea, 1 talento es 1 año de salario. Imagínate al que le dieron 5, no te da la vida para compensar todos los años. A lo sumo, con mucho trabajo, pagás 2 talentos con tu sudor y lágrimas. Pero es por eso que son bizarreadas, porque ningún siervo en esa época le va a encomendar 5 talentos a uno, 2 a uno y 1 a su siervo, que no sabe si el siervo se va a escapar, va a huir,
que no es confiable, pero por eso son elementos llevados al extremo. ¿Qué es lo que solemos hacer acá? ¿Y a dónde le pifiamos cuando interpretamos esta parábola? Intentamos determinar por qué a uno le dio 5, por qué a uno 2 y a uno 1. Y dice según su capacidad. Entonces nosotros intentamos entender, Señor, ¿yo soy el de 2 talentos? ¿O soy un poco más apto y soy el de 5 o 3? ¿O vengo medio lento de intelecto y me diste un talento? Intentamos hacer esas comparaciones, ¿viste? Y nos pasa. ¿Y en qué caemos? En lo que Dios nos quiere que caigamos, en compararte con el otro. Entonces, si el otro lo vemos más bendecido a nuestro juicio externo, humano, que siempre le erra, decimos, no, este debe tener más talentos que yo en el sentido de la parábola. Y nosotros intentamos entender cuál somos nosotros en esa parábola. ¿El de 5, el de 3? ¿Cuántas cosas me encomendaste a mí, Señor? Acá el punto, lo que la parábola nos lleva a pensar, según lo que Dios dice, es no pensar en cantidades. ¿Por qué? Porque el talento que te dio el Señor ya es algo inestimable. ¿Me explico? El talento, ya sea que el Señor te dio 5 o 3 o 1, si quisiésemos pensar erróneamente en cantidades, es un valor incalculable. Entonces, tan incalculable el valor que pensar en 5 o en 3 o en 1 no tiene sentido porque igual me excede en valor o en capacidad de lo que yo puedo pagar, devolver o trabajar. ¿Me explico? Viste que cuando ya los números pasan los 1.000 millones, ya hay como 12 ceros, 13 ceros, ya ni sabés qué número es. Bueno, sería eso. Tratar de calcular qué número de talento te corresponde a vos sería intentar ver si tenés 12 ceros o 13 ceros detrás del 1. No, es incalculable o es hasta difícil de pronunciar. Bien, ahora, si el Señor dice que nos encomendó un talento, suponete que te dio aunque sea medio talento. Voy a decir, Señor, yo no soy tan inteligente, me dio medio talento, o 1. Lo que te dio el Señor es incalculable. ¿Me explico? Esta es la clave. Y cómo uno administra lo incalculable que te dio el Señor es que uno disfruta más y participa más del gozo y de la alegría del Señor, y a la larga esas actitudes llevan a tener vida eterna con el Señor, ¿o no? A cada uno de los siervos, al primero y al segundo siervo que fueron fieles, ¿qué le dice el Señor cuando volvió? ¿Fuiste fiel sobre 5 o sobre 2? Bien. ¿Te dio tanto resultado? Vení, obrero fiel, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, imagínate, sobre lo poco, ¿viste? Otra bizarreada. El Señor le dio talento, y sobre lo poco, no, es un montón. Sobre eso fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, ¿de qué trata en parte esta palabra? De cómo vos y yo podemos entrar al gozo del Señor. ¿Y cuándo vamos a entrar plenamente al gozo del Señor? Cuando el Señor nos venga a buscar o tengamos que partir de este mundo terrenal. Pero ¿cómo participamos parcialmente y en gran medida del gozo del Señor actualmente? Siendo fiel con los talentos que el Señor te dio. Hay un pasaje en Mateo 16, no me acuerdo el versículo, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará a cambio de su alma? Dice ese versículo. ¿Qué te enseña ese versículo? Que aunque vos amasijes toda la cantidad del oro del mundo, todo eso no te da para pagar el valor de tu alma. Es decir, tu alma vale más que todo el oro del mundo. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el primer talento que el Señor te dio? Tu alma. Es un valor inestimable. Talentos. Entonces acá ya no tiene sentido compararse quién tiene más talento que otro, porque lo que el Señor me dio a mí, lo que el Señor te dio a vos, es inestimable. ¿Qué otra cosa inestimable te dio el Señor? Un hogar. Una capacidad que probablemente venga de Él, es un valor inestimable. A veces algunos tienen capacidad que no hicieron nada para lograrlo, y otras veces hay que trabajarla. Pero eso es un valor inestimable, un talento, una capacidad. Una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenés? En tu trabajo, no es solamente cumplir con tu jefe, es una responsabilidad superior a vos que viene de Dios. Por eso es un talento. O un ministerio acá, los que se pusieron de pie. El valor que tiene ese ministerio es inestimable. ¿Me explico? Dios pensó en ese puesto, en ese cargo y dijo, al menos este tiempo lo va a estar ocupando tal hijo mío.
Es un valor que no tiene inestimable. ¿Y por qué cada una de estas situaciones en las que Dios nos pone, ya sea el ministerio, el hogar, el trabajo, son talentos en el sentido de la parábola, de valor incalculable? Porque en cada una de esas áreas uno tiene la oportunidad de tocar un alma. ¿Me explico? Y tocar un alma es algo incalculable, como hemos dicho. No solamente vos y yo somos responsables de nuestra alma, que vale más que el oro del mundo, sino que en tu ministerio, en tu trabajo o en tu hogar, Dios te dio otras almas que son igual de valiosas que vos. ¿Me explico? Entonces imagínate el pastor. El pastor predica, a él lo invitan a predicar, ¿viste? Porque él no es como los locales. Él va a otras iglesias, cada tanto fue a otros países, bueno. 5 talentos, pongámosle. Seamos generosos con el pastor. 5 talentos, ahí está. Bien. ¿Qué sentido tiene ponerse a comparar uno? Por ejemplo, no, señor, yo participo solo en el grupito de oración y se duermen todos. Por ejemplo. ¿Viste? Porque no importa las cantidades. Importa el valor de la alma a la que uno está alcanzando. ¿Me explico? Y eso es inestimable. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que podamos ser fieles en lo poco. Como si fuese poco, ¿viste? La bizarreada. Como si fuese poco lo que el Señor te dio, en eso Dios quiere que seamos fieles. Este pasaje, esta parábola en sentido estricto, habla de conductas de sensatez sobre la salvación. Por eso al que le dio un talento y fue insensato, como vamos a ver las excusas bizarras y falopa que tira, habla de la insensatez que tuvo al no considerar su propia salvación y por eso el amo le dice, andá allá donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Me explico? Bien. ¿Pero por qué? Porque la parábola en sentido general habla de actitudes sensatas, el que considera y piensa en la salvación, y de la actitud insensata, el que solamente vive en el presente y no piensa en Dios y como consecuencia se va a la eternidad. Pero en sentido más específico, esto nos habla de lo que estamos viendo ahora. De cómo puedo yo participar en el gozo del Señor. Bien. Para participar del gozo de Dios hay que estar dispuesto a trabajar duro. Amén. Cuando lo veamos al Señor en el cielo vamos a participar del gozo plenamente. Pero parcialmente en la vida terrenal, para que vos y yo podamos experimentar el gozo del Señor, hay que estar dispuesto a trabajar duro. Ya sea trabajar en el hogar, trabajar en el trabajo, valga la redundancia, y trabajar sirviendo a otros en el ministerio de la iglesia o en la comunidad, pero sirviendo a otros. No se puede participar del gozo del Señor acá en la tierra sin estar dispuesto a trabajar duro. Si vos y yo analizamos cada uno de los llamados que Dios le hizo a cada uno de los hombres de Dios, casi siempre ese hombre estaba trabajando. ¿Me explico? Ya sea que medio tránsfuga o no, estaba trabajando. Saúl estaba trabajando con los bueyes cuando lo vinieron a buscar. ¿Quién más? Samuel estaba siendo responsable en el trabajo en la casa del Señor. Moisés estaba pastoreando las cabras de su suegro. Bueno, y así. Y sigue. ¿Me explico? Para Dios es más fácil tratar con un chanta que tratar con alguien vago. ¿Me explico? Pero no es imposible, porque al vago igual lo agarra, le pega un par de bifes y lo corrige. Pero ¿para qué lo hace Dios? Eso para que puedas participar del gozo del Señor. La vida cristiana es una vida de gozo, ¿sabías? Hay momentos para reír, momentos para llorar, como dice Eclesiastés. Pero el 95% de la vida cristiana es una vida de gozo. Entonces, el cristiano que la mayor parte del tiempo no experimenta gozo, ahí cuando estamos así tenemos que revisar nuestro interior, porque probablemente no estemos conectados con Dios. Hay momentos en los que sí son para estar tristes, pero lo normal de la vida cristiana es una vida de gozo incalculable. Entonces, lo primero para poder participar acá en la tierra que nos enseña esta parábola, para participar del gozo del Señor, es estar dispuesto a trabajar. Por eso el amo le dio los talentos a los esclavos, a los siervos. ¿Y qué les dijo, muchachos? A trabajar. Pónganse a hacer lo que rinda. Llévenlo al banco y cuando les dé los intereses lo ponen de vuelta y así. ¿Me explico? Y cuando pasó el tiempo, ahí entra el gozo del Señor. El siervo fiel, el que terminó entrando y participando y conociendo más a su amo y disfrutando de todos los beneficios en esta parábola, fue
el que estuvo dispuesto a trabajar. El ocio es necesario, pero es necesario para descansar, no para vivir y quedarse en el ocio. ¿Me explico? ¿Vieron que ahora la gente sobrevalora el ocio? Es como que trabaja lo que puede y el resto del tiempo, no, quiero estar tranquilo en la reposera tomando algo. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana es descansamos para disfrutar un momento, descansamos para recuperar fuerza, pero el resto del tiempo es trabajo duro. Como Jesús. Mirá, Jesús hasta los 30 años fue albañil, porque la Biblia dice carpintero, pero hacía casa, así que albañil. Hasta los 30 años trabajó. ¿Me explico? Y no sabemos nada de Jesús. Y después, encima, cuando dejó el trabajo formal, iba a una ciudad, le decían a él que organice la mesa y el vino y todo eso. ¿Me explico? A donde iba, él se hacía cargo con trabajo de las necesidades de las personas. Y ahí es que Jesús experimentaba comunión con Dios y gozo constante con Dios. ¿Me explico? Porque el trabajo es plenitud con Dios. No hay plenitud de Dios con el trabajo. Hay algunos que dicen, mirá, el trabajo es consecuencia del pecado. Dicen, ¿o no? ¿Es verdad o no? Es mentira, porque cuando Dios puso a Adán en el planeta, le dijo, Adán, en un rato te doy a Eva, la fabricamos, pero vos ponele nombre a todos los animales. Y el chabón se tuvo que poner a cranear y a pensar el nombre. Y después, como consecuencia del pecado, no. Ahora vas a trabajar, pero te vas a cansar un montón. Antes no te cansabas o te cansabas poquito. Ahora te vas a cansar un montón. Eso es consecuencia del pecado. El trabajo agotador es consecuencia del pecado. Pero el trabajo es plan y voluntad de Dios. ¿Y en la eternidad qué pensás? ¿Que vamos a estar cantando todo el tiempo? ¿O vas a trabajar? Muy bien. Entonces, para estar dispuestos a vivir en el gozo de Dios hay que trabajar duro. En nuestra casa, en nuestra labor secular para mantener y traer el pan y sirviendo en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, ¿no? Para participar del gozo de Dios, en segundo lugar, hay que estar imaginando su venida. Para participar del gozo de Dios, cambio imaginando por esperando su venida. En la medida en la que vos y yo seamos conscientes de que Jesús puede venir en cualquier momento, es más fácil tener comunión con Dios. Es más fácil saber lo que hay que hacer y lo que no. En la medida que podemos pensar o imaginar que Dios puede venir mañana, entonces intentamos ser más responsables con las cosas que hemos dejado abandonadas o corregir los errores que hemos cometido y tratar de enmendarlos. Porque estamos pensando y haciendo consciente que Jesús puede venir pronto. Mirá lo que dice el versículo 19, el siervo negligente y rebelde. Mirá después de cuando volvió el siervo. Y acá está la trampa. Bueno, dice, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos. ¿Después de cuándo? De mucho tiempo. Es decir, cuando casi nadie lo esperaba. ¿Me explico? Cuando casi nadie lo esperaba, ahí vino el Señor. Y si analizamos otras parábolas de Jesús, ¿cuándo los siervos se mandan las rebeldías y las macanas que se mandan? Cuando piensan que falta todavía mucho más para que venga. Entonces, cuando uno piensa que falta mucho más para que ya no haya tiempo, entonces ahí es más propenso a portarse mal. ¿Venís hasta acá conmigo? En el trabajo, ¿viste? El supervisor no iba nunca a tomar las pruebas de alcoholemia, entonces habían compañeros antiguos antes que tomaban, ¿viste? A la noche. Tomaban y tenían fernet, todo. No va a venir nunca, decía. Y un día cayó el de alcoholemia. ¡Pah! Todo. Yo estaba tomando cerveza sin alcohol. Bien, pero ¿cuál fue el error de ellos? Pensar que faltaba mucho para que venga. Como decían, ya vino hace un tiempo, no va a venir por un mes, 2 meses. Y no, y pasó eso. Entonces esa actitud nos lleva a tomar casi siempre malas decisiones en la vida. El pensar que se tiene tiempo. ¿Cuánto no empezaron la dieta en el 25 o no empezaron a hacer gimnasio como dijeron el 1 de enero de este año que iban a hacer? Porque lo postergaron semana a semana. No, la semana que viene empiezo, la semana que viene lo empiezo y no lo hicieron. A mí me pasó con cepillarme bien los dientes. Fui al dentista y no me había cepillado, yo sabía. Y me pegaron una levantada, me dijo, no, te tenés que cepillar bien.
Parecía a mi papá retando al hijo adolescente, el dentista. Bueno, ¿por qué me pasó eso y por qué tomé esa mala decisión? Por pensar, no, falta un montón para el dentista. Y claro, llegó la fecha y me dice, vos te venís cepillando re mal. Bien. ¿Qué le pasó al siervo este entonces? Dijo, no, todavía tengo tiempo. Entonces lo entierro Mirá lo que hizo, enterró 34 kilos de plata. No quería trabajar en el banco, pero estuvo dispuesto a hacer el pozo para los 34 kilos de plata. Si Dios viniese hoy, imagínate, ¡pah! Cae Jesús hoy acá visible. Dice, muchachos, se terminó el tiempo acá en la tierra, todos al cielo. Sí. Vamos a brindar allá arriba, dice. Bueno, agarrá la sidra, dice. Bien. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Me explico? Hay veces que tenemos áreas muy construidas y muy trabajadas y otras áreas no. Entonces, capaz que el área de la iglesia está muy bien, sirvo, pero en la familia no le dedico tiempo a mis hijos. ¿Viste? A veces es descompensada el trabajo. O a veces no, a veces está muy bien con la familia, pero ya priorizo tanto la familia que a la iglesia cero. Tampoco. Bien. ¿Cómo te encuentras Dios si hoy viniese hoy? ¿Y qué corregirías si Jesús te dije, te doy 15 minutos más? ¿Qué corregirías? Yo creo que ahí todos llamamos a alguien y le pedimos perdón por alguna macana que hicimos en el pasado, ¿o no? O por no haber hecho lo suficiente que tuvimos que haber hecho, ¿o no? Bueno, el estar esperando la venida del Señor y que puede ser pronto es indispensable para que podamos vivir en el gozo del Señor. Porque eso nos lleva a tomar las decisiones correctas día a día y nos lleva a ordenar nuestra vida constantemente y de forma diligente. Y tercero, para participar del gozo de Dios hay que dejar las excusas. Para participar del gozo de Dios hay que dejar de excusarse delante del Señor. Señor, no oro lo que tengo que orar porque mirá todo el trabajo que tengo. Señor, no te sirvo, pero porque mirá, estoy siendo bueno en el trabajo que vos me diste, acá estoy trabajando bien y todavía no te sirvo en la iglesia o en el barrio. Excusa. O Señor, la que se te ocurra. Pero siempre el que pone excusas, y en alguna parte de la conciencia sabemos cuáles son nuestras excusas, esa excusa hace que no podamos experimentar y vivir en el gozo del Señor. Porque el Señor te confronta y te dice de una. Te dice, vos en esta le estás pifiando, en esta estás pecando, en esta estás siendo negligente. Pero después que el Señor te pega un bife es todo amor, ¿me entendés? El Señor primero te golpea y después te da el abrazo más cálido posible. Pero es necesario esa confrontación y sin excusa para poder vivir en el gozo del Señor. Mirá lo que dice el siervo. Del versículo 24 y 25 de la parábola, el siervo negligente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Mira, aquí lo tienes, lo que es tuyo. Mira qué tremendo. Excusas bizarras. Señor, yo sé que sembrás donde no segás, mentira. ¿Cuándo hizo eso el siervo, el amo? Nunca. Nunca le pidió, a los otros dos nunca le pidió más de lo que le había entregado. Era mentira lo que estaba diciendo. Y encima tuve miedo. Mirá que estaba asustado acá. Y mirá que era vago para trabajar para las cosas de Dios, pero era capo para trabajar en su excusa. ¡Qué tremendo! Imagínate enterrar 34 kilos de plata de esas moneditas que son chiquititas, porque encima tenían un agujerito alguna. Era una montaña grande de monedas de plata. ¿Me explica? Un bolso. Claro, para trabajar para su excusa, agarró la pala, hizo el pozo más grosso, se transpiró todo y lo enterró. Y lo dejó bien escondido. Imagínate, toda la energía en eso. Y no toda la energía en lo que Dios quería que lo ponga. Siempre cuando ponemos excusa terminamos trabajando de igual manera y todavía más y nos terminamos cansando más encima para algo que el Señor no quería y que no nos da satisfacción y nos aleja del gozo de Dios. En vez de hacer el trabajo del Señor, que te cansa por momentos, pero el Señor renueva tu fuerza. ¿Me explico? Te cansa menos. Como dijo alguien una vez, vivir el camino del cristiano es duro
y es difícil, pero más duro y más difícil es la vida sin Dios. Entonces, para participar del gozo de Dios, recapitulando, hay que estar dispuesto a trabajar duro. Para participar del gozo de Dios hay que estar esperando su venida. Y para participar del gozo de Dios hay que dejar las excusas. ¿Qué excusa le estás poniendo a Dios o qué le pusiste a Dios en el 25? Bien. Esa excusa vos y yo la tenemos que dejar ahora en el 26. Amén. Pasen los músicos, acompáñenme. Vamos a tomar 5 minutos para orar. Háganme un fondo, sin el del teclado nomás. Bueno, ya ha pasado en todo, listo. Pero hoy Dios está llamando obreros fieles. El Señor hoy te dice, no mires lo que tiene al lado. No mires si el de al lado tiene 5 o 2 talentos más que vos. Vos mirás lo que yo te diga a vos. Eso que te diga a vos, primero tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu salud. Y segundo, lo que tenés alrededor. Eso es un valor incalculable. Vale más que el oro de todo el mundo. Y Dios está llamando obreros fieles sobre esos talentos entregados. Amén. Dios está llamando y está esperando de nosotros que podamos ser fieles. Mirá el gozo de ahora es parcial. Experimentamos cosas de Dios, pero de forma parcial. Suficientes para ser feliz acá en la tierra. Pero es parcial al lado de la eternidad que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Ahora, imagínate tenerlo cara a cara a Él y que te diga, buen obrero y sierva fiel, fuiste fiel sobre lo que te di, sobre los talentos inestimables que te di, sin cálculo. Sobre mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Esa es la clave de la vida. Querer vivir para el gozo del Señor. Amén. En tanto que podamos estar trabajando duros para experimentar el gozo del Señor. En tanto que podamos estar esperando su venida. Y en tanto que podamos estar dejando las excusas, vamos a vivir en el gozo del Señor. Amén. Vamos a experimentar plenitud de vida. No hay otro camino. No hay otra alternativa. El camino del cristiano es difícil. Te invito a ponerte en pie y oremos. Dios, vos nos estás llamando en este año que termina y también en el que está por comenzar a dejar las excusas. Señor, este año hicimos un pozo de excusas como lo hizo el siervo. Dios, trabajamos arduamente y con fatiga nuestras excusas y no nos sirvió de nada, Señor. Para lo único que nos sirvió es para alejarnos de vos y para dejar de experimentar el gozo que viene de vos. Dios, hoy dejamos las excusas. Hoy renunciamos a las excusas. Y te decimos, perdoná, Señor, por este error. Me hago cargo. Te fallé, te abandoné, no pensé en vos. Dios, vos vas a volver pronto, Jesucristo. Ayúdame a ver tu venida. Ayúdame a saber que vos vas a venir como un ladrón en la noche. Vos vas a venir cuando todos estén de fiesta, cuando todos estén haciendo lo que bien les parece. Ahí vas a venir vos. Ayúdame a vivir como si fueses a venir en 5 minutos. Pero ayúdame a ser sabio como si no fueses a venir por mucho tiempo. Y Dios, en el ocio excesivo no hay felicidad y no hay satisfacción. Solo hay tranquilidad externa. No es necesario el ocio excesivo. No queremos vivir para el ocio, Señor. Queremos vivir para trabajar en tu propósito y experimentar gozo trabajando para vos. Y ahí, Señor, queremos tener momentos gratificantes de ocio, pero no queremos vivir para el ocio. Ayúdanos a trabajar para vos como vos querés. Ayúdanos a ser fieles obreros, fieles siervos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Dios, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones. Dios, con las capacidades que nos diste, ayúdanos a serte fiel, con los dones y talentos de acá, de esta vida que nos diste, ayúdanos a serte fiel. Dios, con los recursos que nos diste, Señor, lo ponemos todo delante de vos,
porque queremos agradarte, queremos morir a nuestras tendencias contrarias a vos, a nuestra carne, como lo llama la Biblia, y queremos vivir y experimentar 100% el gozo que viene de la comunión con vos, Señor. Dios, para estar en comunión plena con vos y en gozo hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en la vida, hay que acomodar la vida a lo que vos querés. Hoy, Señor, nosotros nos ponemos de pie porque estamos dispuestos a tomar decisiones que nos lleven a ser sensatos como los dos obreros fieles de la parábola.